Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa en el marco siempre de esta mirada ambiental del Día Mundial del Ambiente. Daniela Hirschfeld, ¿cómo andás? Buenas noches. Sí, hoy vamos a hablar de otra mirada, como decís tú, a la cuarta actividad ilegal del mundo. Si tuviéramos un de las más practicadas, digamos. Sí, del comercio ilegal. Después del comercio, por ejemplo, del tráfico de drogas, de personas o de productos y dinero falso, es el tráfico de fauna y de flora. Es la cuarta actividad ilícita que mueve alrededor de 20.000 millones de dólares por año. Estamos hablando desde cuernos de elefantes y de rinocerontes, pieles de felinos, productos de animales que se usan para la salud, para la medicina, como afrodisíaco, como amuleto de la suerte, bueno, como adorno. Hay un montón de partes de plantas y animales que forman parte de este tráfico ilegal que se registra. Y si bien a priori uno piensa que son de países tropicales, donde la diversidad es muy amplia, en Uruguay también existe. Qué pena. A ver, nosotros lo vemos, ¿no? Más de una vez, la pasada en Tristán Narvaja y siempre se nos ponen los pelos de punta, pero esta es apenas la punta del iceberg. Exactamente. Bueno, para conocer ese iceberg un poquito, o por lo menos para ir conociéndolo, hoy vamos a hablar de un estudio justamente que busca caracterizar el tráfico de fauna, particularmente de fauna, en el país. Ese es el objetivo de este estudio que, bueno, parte de qué es el tráfico de fauna, ¿no? Entonces, son las acciones de caza, traslado y tenencia de animales, en este caso con un fin comercial. Uno puede pensar que, bueno, que de hecho los animales se venden en criaderos, en tiendas de animales, pero en este caso cuando no esa venta está muy reglamentada. Entonces, cuando no se cumplen las normas, los permisos, es lo que se considera tráfico de fauna. Entonces, para hablar de este estudio, conversamos con Lucía Bergós, que es investigadora del Centro Universitario del Regional Este, que es coautora del estudio junto a Juan Martín Davesies y Magdalena Chuy. Y Lucía nos va a contar en esta parte del informe de qué se trata esto de tráfico de fauna en Uruguay. Sobre el tráfico de fauna en Uruguay no había ningún antecedente académico. Sí había conocimiento de alguna forma disperso, no sistematizado, en ONGs, en personas vinculadas al control de esta actividad. Las instituciones que están vinculadas al control de esta actividad, de las que poseían algunos datos, son la Prefectura Nacional Naval, el Ministerio del Interior, a través en particular de la Policía Rural, pero en los casos internacionales también actúa la Interpol, el Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero en este caso estas son las cuatro principales y son a las que nosotros procuramos las bases de datos. El tráfico de fauna es importante, por un lado, a nivel social y a nivel político, como una cuestión de bioseguridad tanto nacional como internacional. Hay riesgo sanitario muchas veces para la población humana, que pueda ser transmitido por especies que sean ingresadas en forma ilegal al país. Después, a nivel ecológico, existen riesgos tanto para las poblaciones que son objeto del tráfico, porque va a haber una captura que es selectiva, ¿no? Se van a sacar ejemplares que sean de interés, ejemplares que sean los más coloridos, ejemplares que tengan el canto más lindo. Después hay otros riesgos más a nivel ecológico, más general, o a nivel de las otras poblaciones que no son objetivo, que puede tener que ver también con la introducción de especies exóticas, un poco de todo. El tráfico está clasificado a nivel global como una de las 3 o 4 principales actividades ilícitas, junto con el tráfico de armas, la trata de personas, el narcotráfico, pero no siempre el tráfico ocurre a nivel internacional. Puede haber, y que es un poco lo que nosotros estamos viendo en este trabajo, también un tráfico que sea a nivel nacional. Acá en Uruguay en concreto estamos viendo que la mayor demanda se concentra en Montevideo y que las especies que están siendo traficadas son especies que son nativas, entonces podemos estimar que la mayor parte del tráfico proviene, son especies que están siendo capturadas en la naturaleza, en el medio rural uruguayo principalmente. Uno puede ver en estos videos algunos animales que tal vez digan, no, pero eso no puede ser víctima de tráfico.
los casos que se detectan. Ustedes pueden ir al archivo de Sobreciencia y encontrar, por ejemplo, el día que hablamos de mascotismo. Es brutal. Somos unos animales, pero en el peor de los sentidos de la palabra, en cuanto a cómo cuidamos a quienes comparten el planeta con nosotros. Sí, como comentaba Lucía, el tráfico en Uruguay se caracteriza por comercio interno, doméstico, no es tanto. Uruguay incluso está como en una zona, ¿no?, rodeada de dos grandes países muy diversos, entonces no hay tanto la importación, sino el uso de mascotismo, o sea, el mascotismo de especies locales. Este estudio analizó tanto la caza como el traslado, la tenencia y la venta, que son como las diferentes partes del proceso de comercialización, de tráfico. Revisaron la base de datos de las instituciones participantes o que registran todo esto, hablaron con criaderos, con ONGs, con zoológicos, caracterizaron los datos de incautaciones y denuncias. Con todo ese material obtuvieron un montón de resultados. Y en esta segunda parte del informe, eso es lo que nos contó Lucía. A ver. Entre 2017 y 2019, lo que encontramos fue que hubo 2.580 incautaciones. De esas incautaciones pertenecían a más o menos 109 especies. Algunas, el 80% aproximadamente eran especies nativas, el restante eran especies exóticas. Eso es lo que nos permite decir que la mayor parte del tráfico podría estar siendo doméstico. Es importante saber que, según la bibliografía, a partir de estos datos de incautaciones, lo que se está viendo es entre un 1 y un 10% máximo del volumen total del tráfico. La mayor parte de las especies traficadas están siendo aves en Uruguay, el porcentaje también alrededor del 80%, le siguen los mamíferos, después reptiles y algunos arácnidos. La demanda acá en Uruguay de especies traficadas está siendo principalmente para mascotas. A partir de las entrevistas también nos mencionan que Uruguay podría ser un país de tránsito en el que ingresan algunos ejemplares de la región para después ser vendidos principalmente a Europa y a Estados Unidos. Eso, Uruguay no está tan vinculado a la exportación de fauna como sí capaz que otros países de la región, Brasil, bueno, Colombia. Algunas de las cosas que veíamos, por ejemplo, es que muchas de las personas que están vinculadas a la etapa de caza o de captura de los animales no son personas que pertenezcan a una red de tráfico, sino que son personas que circunstancialmente se vincularon porque una persona que sí tenía intención de venta fue y les pidió que capturaran tales ejemplares. Y para eso les pagó. Y lo mismo la tenencia. Hay muchas personas que tienen animales que son producto del tráfico, pero que no saben, que cuando lo compraron no sabían que era un animal que estaba siendo traficado, que provenía del comercio ilegal. El principal aporte de este estudio creo que es hacia las instituciones de control y con eso generarles algunas recomendaciones, pero también sistematizar las bases de datos y poder mostrarles a las instituciones los datos que ellas mismas tienen, pero de una forma más sintética, de bueno, esto es lo que ustedes están viendo, entonces les puede servir para dirigir las acciones de control hacia un lado u otro. Bueno, que la fecha del Día Mundial del Ambiente sirva para reflexionar también sobre esta práctica que deberíamos erradicar de una vez, ¿no? Sí, en realidad lo que tiene el tráfico de fauna y flora silvestre, que tiene un impacto más allá de que quizás el primero que uno piensa, que es el de, bueno, el que afecta a las poblaciones, a la diversidad, al equilibrio natural. También puede generar, por ejemplo, enfermedades zoonóticas, ¿no? Claro. O sea, el traslado de una especie hacia otro lugar puede llevar también con ella enfermedades. Y es ahí donde ya se transforma en un problema incluso de salud pública. Claro, son extraídas del medio silvestre. Exacto, en lugares donde habitualmente no están. Daniela, antes de despedirte, porque esto fue, quiero que la gente lo sepa, esto fue motivo de conversación mientras estábamos viendo el informe. Te para la gente por la calle. No, a mí menos, seguramente más a ti. Pero no, nos pareció interesante, siempre nos parece interesante cuando la gente nos dice que ve sobre ciencia, ese es un poco el feedback que tenemos. Y el otro día estuve en la Feria del Libro Infantil y 3 televidentes nos saludaron, nos felicitaron por el programa. Enilda, Graciela y Rosa, un saludo para ellas y gracias a toda su familia porque nos ven en familia y dicen que en noviembre les da pena que termine el programa.
Bueno, pero vuelve en marzo. Gracias, Daniela. ¿Vos volvés la semana que viene? Hasta la semana que viene. Muy bien. Pausa y ya seguimos. Vamos a hablar de abejas y polinizadores.